Bien, hemos comprobado cómo la supuesta constante de velocidad, pues no era tal constante. En realidad, se ha podido demostrar hace ya muchas décadas que esa constante de velocidad en realidad depende de la temperatura. Depende de la temperatura con una función exponencial cuya base es el número e, y que incluye la expresión de la constante de velocidad que se llama ecuación de Arrhenius. Incluye dos conceptos muy importantes: energía de activación, que es el peaje energético que deben cumplir, que deben pagar las moléculas para convertirse en producto, como también está incluida en esta ecuación de velocidad la temperatura, como la velocidad consigue aumentar el porcentaje de moléculas que tienen energía suficiente para superar la energía de activación y por tanto aumentar la velocidad. También aparece un número que es el número A. Este factor A tiene que ver con la orientación con la que chocan las moléculas. Es decir, puede que las moléculas tengan todas ellas una energía superior o suficiente para superar la energía de activación. Y sin embargo, a pesar de eso, que no haya reacción. ¿Por qué? Parece ser que no solamente es importante que las moléculas tengan una energía suficientemente elevada, sino que además las moléculas, cuando reaccionan, tienen que chocar, tienen que reaccionar con una orientación adecuada. Una manera de explicar o de dar idea de qué significa A más o menos viene a ser el porcentaje de orientaciones favorables para que ocurra la reacción. Por ejemplo, aquí tenéis dos moléculas, N2O y ON, dos moléculas lineales, y os he representado cuatro posibles orientaciones de choque o de reacción. Por ejemplo, que una de las orientaciones puede ser que el oxígeno del N2O choque directamente con el oxígeno de NO. Esa orientación es desfavorable, no da lugar a reacción. Otra orientación puede ser que el nitrógeno de la molécula de NO choque directamente con el nitrógeno en el extremo de la molécula de N2O. Esa orientación tampoco es favorable para que dé lugar a reacción. Otra posible orientación es que el oxígeno de la molécula de NO choque directamente con el nitrógeno con el nitrógeno más extremo de la molécula de N2O. Esa orientación tampoco es favorable. Y hay una cuarta orientación que puede ser que choque el oxígeno de la molécula de N2O directamente contra el nitrógeno de la molécula de NO. Esta cuarta orientación, por ejemplo, pues puede ocurrir que sea la favorable y entonces dé lugar a los productos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hay cuatro posibles orientaciones. De esas cuatro posibles orientaciones, solo una de ellas es la orientación favorable para que ocurra la reacción. Pues podríamos asimilar a que A es un número cuyo valor es 0,25, es decir, el 25%. Es decir, la cuarta parte de las orientaciones, solo la cuarta parte de todas las orientaciones, solo esa cuarta parte da lugar a reacción. Solo la cuarta parte son orientaciones favorables para que dé lugar a reacción. Como podéis ver entonces, el factor A es una especie de un factor que representa el porcentaje de orientaciones favorables para que den lugar a reacción. Por supuesto, para moléculas más complejas, de geometrías más complejas y con mayor número de átomos, el porcentaje de orientaciones favorables se reduce muchísimo. Aumenta el número total de orientaciones de choque, pero el porcentaje de choques o de orientaciones favorables se reduce muchísimo. Entonces, a medida que las moléculas son más complejas, este número A es cada vez más próximo a cero. ¿De acuerdo? Bueno. Otra manera, otra forma, por ejemplo, de conseguir acelerar una reacción, además de la temperatura, es con la presencia de un catalizador. Con la temperatura lo único que hacemos es conseguir aumentar el porcentaje de moléculas con energía suficiente para transformarse en productos. Con un catalizador, el catalizador no aumenta la energía de las moléculas,
es decir, la temperatura permanece constante, no aumenta el porcentaje de moléculas que tienen una energía cinética superior a la energía de activación, no. La energía de las moléculas permanece constante. Entonces, ¿de qué manera consigue el catalizador que el número de moléculas que reaccionan por unidad de tiempo sea mayor? Si la energía de las moléculas permanece constante, pues la otra opción es bajar el pH energético, es decir, bajar la energía de activación, la energía necesaria para que los reactivos se conviertan en productos. Entonces, un catalizador participa en la reacción, propone un mecanismo alternativo a la reacción, de tal manera que dicho mecanismo alternativo, dicho itinerario, presenta una energía de activación menor que la anterior. Al disminuir la energía de activación, el porcentaje de moléculas que tienen una energía superior a la nueva energía de activación, que es mucho más pequeña, ese porcentaje de repente se ve elevado, se ve aumentado. Y eso provoca que al final la velocidad de la reacción aumente. ¿De acuerdo? Podemos representarlo gráficamente. Aquí tenéis la constante de velocidad. La constante de velocidad que tiene esta expresión exponencial, aplicamos logaritmo neperiano y podemos hacer una representación gráfica para una reacción en presencia de un catalizador y en presencia de un catalizador y en ausencia de un catalizador. Vemos que la representación gráfica son dos rectas. La variable x independiente sería 1 partido t, la variable dependiente sería el logaritmo neperiano de k. Vemos cómo obtendríamos dos rectas, supongamos que la fracción de a es la misma, es decir, se trata que el logaritmo neperiano de a es el mismo, porque bueno, se trata de la misma reacción, de los mismos reactivos. Entonces vemos cómo la recta roja representa a la energía de activación, representa a la reacción catalizada, y la pendiente de esta recta será menos energía de activación partido R. Es una pendiente negativa, pero pequeña, ¿de acuerdo? Ya que la energía de activación se reduce para una reacción catalizada. Sin embargo, la recta azul representa la misma reacción, pero no catalizada. En este caso, su pendiente, que es negativa, pero es mucho mayor que la anterior. La pendiente, en este caso, sería menos energía de activación de la reacción no catalizada partido R. Como veis, la pendiente es mucho mayor. ¿De acuerdo? De esta manera podemos representar la reacción catalizada y la no catalizada y calcular las energías de activación para ambos casos. ¿De acuerdo? Por supuesto, un catalizador, igual que acelera la reacción directa, acelera la reacción inversa, ya que al bajar la energía de activación, baja la energía de activación tanto de la reacción directa como la energía de activación de la reacción inversa. Baja esa montaña energética, baja esa cordillera energética, entonces lo baja para ambos lados, para los reactivos y para los productos, ¿de acuerdo? Es una especie de catalizador, es como si le hiciera un túnel a esa montaña energética que hay en ausencia del mismo. Por definición, un catalizador siempre acelera, nunca retarda o disminuye la velocidad, o sea, tiene siempre una función positiva, aceleración. La sustancia que reduce o inhibe o disminuye la velocidad de una reacción no se puede llamar catalizador, se llama inhibidor. Catalizadores hay muchos, los hay heterogéneos, que son aquellos en los que la estructura, el estado físico del catalizador es diferente al de las sustancias que cataliza. Por ejemplo, las sustancias que cataliza pueden ser gases y el catalizador puede ser un sólido, como es el caso del catalizador de un coche, que es un sólido que cataliza, acelera la transformación de óxidos, de gases tóxicos, como puede ser el monóxido de carbono y el monóxido de nitrógeno, y lo cataliza, acelera su transformación en otros óxidos menos peligrosos, menos tóxicos, como puede ser CO2 o nitrógeno. En el caso de las enzimas son catalizadores homogéneos, ya que al fin y al cabo están disueltas en el citoplasma o en los fluidos biológicos, están disueltas junto con los sustratos, es decir, con las sustancias que catalizan. En el caso de las enzimas ya sabéis que son sustancias que presentan una altísima especificidad por sus sustratos.
es una especie de acoplamiento o de interacción llave-cerradura. El sustrato se acopla al centro activo. El centro activo de una enzima es un pequeño laboratorio en miniatura donde las cadenas laterales de los aminoácidos de los aminoácidos que tapizan ese centro activo, ofrecen grupos funcionales. Esos grupos funcionales que pueden ser grupos OH, grupos NH2 o NH o grupos SH, grupos COH, pues esos grupos funcionales que tapizan el centro activo actúan a modo de reactivos, a modo de un pequeño laboratorio que consigue transformar el sustrato en producto. ¿De acuerdo? Y las enzimas, la enzima más sencilla, aquella que simplemente tiene un centro activo para un único sustrato, pues presenta una cinética y una velocidad de reacción muy característica, que se puede, por ejemplo, definir a partir del siguiente mecanismo.